Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a este de preguntas y respuestas al tarot en vivo. ¿Cómo estamos? Hola, Suriel. Denme un segundo. Voy a postear esto. Espérense, voy a poner. ¿Cuál? Mm. Espérense. Hoy es el Día Internacional de la Cereza y de los cuadritos, porque el pantalón que tengo es de cuadrito. Ahora sí, iniciamos de una vez. Ok. Para los que están llegando desde los Estados Unidos, welcome. I read in English and Spanish. Hoy es viernes. Hoy se bebe. Ay, vamos a poner la vaina. Espérense, antes que está. Hoy es viernes. ¡Hoy se bebe! Y esta noche tenemos luna llena en Escorpio. La luna llena en Escorpio no es una luna cualquiera, es la luna que saca a la luz lo que estaba enterrado, lo que alguien escondió, lo que el universo decidió que hoy ya no puede seguir oculto. Y si llegaste aquí esta noche no fue por casualidad, así que escríbeme presente en el chat para reclamar esta energía.
Los veo, ¿eh? Los recibo. Estamos todos aquí exactamente donde debemos estar. No bulto. Aló. Oye al otro. No me tiente que pide un pote, oye. Vamos con la primera carta. Esta noche el mazo me pidió que habláramos de algo que muchas de las que están aquí están viendo ahora mismo, esta semana y específicamente hoy. Y eso es el silencio. Esa persona que de repente te dejó de escribir, que desapareció sin explicación de tu vida, que contesta tarde o que no te contesta, que físicamente está, pero ya emocionalmente no está presente, como que tenga el limbo. Y tú te preguntas en silencio, ¿y qué está pasando? ¿Qué hace cuando yo no estoy? ¿Me piensa? ¿Le importo todavía? ¿O lo que hubo entre nosotros ya no existe? La luna llena en Escorpio y el número 3 de este día me dijeron esta mañana que hoy la verdad habla. Hoy la verdad se expresa. Y hoy lo que estaba oculto sale. Yo saqué 3 cartas y necesito que escriban en el chat ahora mismo. Lo veo para activar juntos esta energía. Iniciamos de una vez. Hay como poca gente en este like. ¿Qué es lo que le pasa? La primera carta que salió es la carta de la luna. Y esta carta me dice que es lo que está pasando en el mundo de él en este momento. La carta número 18 del mazo. La carta de lo que se oculta detrás de las apariencias. Miren la imagen. Voy a poner más de cerca. Hay un camino que va hacia adelante, pero está lleno de niebla. Hay un perro y un lobo que aúllan a la luna. El instinto, el miedo, la confusión. Y hay un cangrejo que sale del agua. En este caso es un, ¿cómo se llama? Una langosta, pero es lo mismo. Algo que surge desde las profundidades, que él no sabe cómo manejar todavía. Lo que esa carta me está diciendo es que él no está tranquilo. Que su silencio no es porque no le importes. Su silencio es porque está en un momento de confusión interna en donde necesita aclarar ciertas cosas y no sabe cómo resolverlo. Hay algo que lo está atormentando. Hay algo que lo despierta por las noches. Y ese algo tiene que ver contigo. Vamos con la siguiente carta. La siguiente carta me habla de lo que él hace cuando nadie lo ve, como la canción. Lo que guarda, lo que muestra. Y esta carta es el 5 de copas. Miren la figura. Está de espaldas, mirando 3 copas derramadas en el suelo. Lo que se perdió, lo que se rompió, está enfocado en ese dolor de que no puede ver lo que tiene detrás. Aquí hay 2 copas que todavía están de pie. 2 copas que siguen ahí. Cuando nadie lo ve, él está pensando, mirando, observando lo que él perdió. No está celebrando nada. No está feliz con la otra persona. Está de espaldas, solo, lamentando algo que siente que se le fue de las manos. Su orgullo o su miedo le impide voltear quizás a prestarle atención a estas 2 copas que todavía se están de pie. La luna llena, que hablamos anteriormente en Escorpio, me confirma eso. Hay un arrepentimiento que él carga que todavía no ha convertido en acción. ¿Ustedes lo sienten? ¿Has sentido algo similar? Escríbemelo en el comentario del chat. Seguimos con la tercera carta. Y la última carta que sale es el As de Espadas. Esta es la carta que revela todas esas cosas. Esta es la que me dice lo que dice. Y esta carta es sumamente poderosa porque yo siento algo específico con esta conexión, con esta persona, con alguien que hay aquí en esta noche, con una situación muy concreta, muy personal.
Esta carta lo que me habla es de cómo, vamos a analizar la imagen. Es una espada que está atravesando una corona rodeada de ramas de olivo. Veanlas aquí. Y de palma. Olivo y palma, ¿verdad? Esta carta no habla de dar vueltas. Esta carta dice, la verdad va a salir. Esta carta es claridad absoluta. Es la conversación que va a pasar, la decisión que se va a tomar y la revelación que ya no puede detenerse. Con la luna llena hoy en Escorpio, activando todo eso en esta noche y el número 3 del día en la numerología, eso quiere decir que hay palabras que se van a manifestar. Lo que la lectura me está confirmando es esto. El silencio tiene fecha de vencimiento. Algo va a estar moviéndose en los próximos días y algo va a quedar muy claro entre ustedes dos. Y la persona que está cargando esa pregunta en silencio, sea tú o sea él, no sé. La que llegó aquí esta noche o por quien tú estás preguntando sin saber bien el por qué, ya tiene su respuesta. Repitan conmigo en el chat. La verdad me libera. Yo siento que esto va a estar bien fuerte hoy. Van a haber muchas cosas que se... Bienvenidos a este. Lecturas personales abiertas. Sí o no, $3. Detallada $10. Ay, vamos a sacar los signos. Parejas $18. 3 preguntas $25. 3 preguntas con consejo $35. PayPal o Super Chat. Leo en español e inglés. Una figura frente a ti con muchas visiones. Yo siento que para los signos de agua esta semana está viniendo o este fin de semana están viendo en esa persona lo que quieren ver, no lo que realmente es. Están ilusionados solo. La luna llena en Escorpio lo que me está hablando es que ustedes deben de empezar a distinguir lo real de la ilusión. De lo real a lo que están construyendo en su mente, porque se están ilusionando solo con vainas que no son. El silencio de esa persona no significa lo que tú estás interpretando, mamita. Las cartas dicen, baja tu fantasía, bájale 2. Mira los hechos. Ahí está la respuesta que tú estás buscando, ¿eh? Seguimos con el siguiente. Los signos de fuego. Hay algo que esa persona no te está diciendo, una verdad a medias, algo que hace o planea que todavía no llegó a tus oídos. La luna llena en Escorpio en esta noche lo que me está diciendo es que van a haber claridad sobre relación a eso. Tú te vas a ver las cosas claras. ¿Qué era lo que le estaba haciendo en la sombra? ¿Qué era lo que estaba oculto? Ya no van a haber cosas que van a estar en la oscuridad. Este fin de semana viene información. Prestas atención a todo lo que llega sin que tú lo estés buscando. Ahí es que está tu respuesta. Para los signos de tierra. El 4 de espadas. El silencio de esa persona no es abandono. Es un retiro. Está procesando algo que lo superó, que lo dejó sin palabras y no sabe todavía cómo volver a ti. Las cartas lo que me dicen hoy es que deja de estar forzando movimiento. Lo que tiene que volver, vuelve cuando se reponga. Lo que no vuelve ya está dando tu respuesta que tú necesitas. Así que la luna de hoy lo que te pide es que tengas claridad, no que estés esperando infinitamente, no te conviene. Y para los signos de aire me sale el paje de espadas. Me está confirmando que la comunicación que tanto ustedes han estado esperando está más cerca de lo que ustedes creen. Pero la luna de hoy le está advirtiendo también que cuando esa conversación llegue, escuchen con los oídos bien abiertos y el corazón tranquilo. La verdad puede ser incómoda, pero los va a liberar. Ya quedó. Ahora sí. Lecturas personales abiertas. Sí o no, $3. Detallada $10. Parejas $18.
3 preguntas $25. 3 preguntas con consejo $35. PayPal o Super Chat. Leo en español e inglés. Tengo que limpiar el mío. Yo no. Estos teléfonos toditos tan como locos. No me problema, toditos los teléfonos. Antes no voy a poder escuchar música. Eso es lo único malo. Alexa, cancela. Para que no me pongan un warning. Hola, Julio. Recuerden que hay una pregunta de sí o no con el péndulo habilitado, así que hagan su pregunta. Gratis una pregunta de sí o no.
Elena, pero ¿y por qué borraste la pregunta si yo te iba a responder? No pude ni verla. Como lente está. Lo que ustedes. Elena Lizama, junio 9 del 87. Antonio, abril 8 del 89. Sigue enamorado de ella. No, no, mi corazón. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Dónde están la gente de este canal? Pregunten. Demasiado lento. Tienes que darme tu nombre. Lo dice ahí. Tu nombre, pregunta. Tu nombre, pregunta. Tu nombre, pregunta. ¿Por qué? Porque yo no sé con quién estoy hablando. Rocío Chacón va a continuar hablando con Ricardo en los próximos días. No. Gracias a ti. Recuerden de dejar su like, agradeciendo la respuesta del péndulo, porque si está preguntando por qué le cuesta a usted dejar el like, si le están respondiendo. Él tiene uno como el mío. Hola, hola, buenas noches. Dejando su like, compartiendo para que otras personas tengan la posibilidad de hacer su pregunta. El bowl de la abundancia es un envase donde tú pones moneda, pones cristales, pone una intención, pone canela, coloca algunos minerales, como por ejemplo pirita, aventurina y cosas así para manifestar dinero. Y le puedes poner dinero cash. Entonces tú le pones tu intención y al ponerle tu intención, eso va a traer más a ti. ¿Es obligatorio? No, es necesario que después de cierto tiempo que ese dinero esté ahí, dependiendo. Si son monedas internacionales, por ejemplo, en el mío, que yo tengo monedas internacionales, pues yo no las uso. Si son monedas locales, yo le doy rotación.
Cada X tiempo la cambio. En mi caso, yo soy mona, a mí me gustan que estén nuevas. Entonces, cuando ya se van poniendo como feas de estar ahí, pues yo las voy gastando para que esa abundancia rote y le llegue a otra persona. Entonces, yo pongo nueva. Tele Silvera, 22 de julio 72. Nico, ¿quieres seguir con la relación? Sí, mi amor, sí. Entonces, eso es la función del bol de la abundancia. Mira el mío ahí. Que tiene muchas cosas. Miren el mío ahí. Tiene pirita. Tiene, cuando yo fui a Colombia traje estas monedas. Hay té americano. Té gringa. Tengo esta de la de aquí nueva. Tengo pesos nuevos. Tengo dólares. Tengo euros. Pero fíjate que todas las monedas básicamente están nuevas. Entonces llega un punto en el que yo, cuando se ponen así media feitas, yo las saco porque a mí me gusta que tengas. Entonces cuando se están poniendo feas, yo la voy sacando. Pero fíjate, tengo, mira, de 10, de 25. Y le voy metiendo moneda. No le pongo de a 100 ni nada de eso. El otro día duró como 2 meses con una de 500, pero fue porque la puse ahí y se me olvidó. Hola, Nere, mi amor. Ese es el en vivo del péndulo, Nere, mi vida. Puedes dejar un like ahí si tú quieres. Entonces, eso, tú le haces tu intención. Tiene canela y cosas así. Mira, la canela, yo le puse laurel. Y tiene una cartita que es un... Entonces, eso tú lo limpias. Por ejemplo, él lo limpia en luna llena. Yo lo limpio cuando me inspiro. Cuando un día, déjame limpiarlo, lo vacío y vuelvo y lo coloco. No es que empiezo de nuevo, yo simplemente lo limpio, saco la moneda fea y le doy rotación al dinero. Pero me gusta darle rotación al dinero cuando te pagan dinero nuevo. O sea, yo voy al súper y me da moneda nueva, saco moneda vieja y la doy. Si, por ejemplo, en algún momento me quedo sin efectivo y necesito pagar un pasaje, pues la saco de ahí y ya tengo motivo para buscar moneda nueva y pagar en efectivo para que me den moneda. Dice Suriel que limpia el de él cada 2 meses, más o menos, cuando hay luna nueva. Yo el mío lo limpio cuando me impide. Hola Malvina, tú estás en el en vivo del péndulo, mi amor. Vivo del tarot, de las preguntas, de los membresís, todo está en otro lado. Óyeme, pero esos tigres están mal. Ya yo vi que este viernes va a ser una aquí sentado haciendo nada. Tú le pones arroz, yo no le he puesto arroz al mío. ¿Sí? Juan Fernández, Beatriz Flores, gusta de él. Dejándome sus likes. No. Nereida Mata, ¿estará ella con Jesús? Sí. Julio Fernández, su ex, sigue pensando en él, dejándome sus likes, compartiendo el en vivo. No.
Recuerden dejar su like. Juan Rosales, Paola, ¿le quiere? Sí. Oh, qué chulo. El mío no tiene nada de eso. El mío nomás es el bola chepa. Malvina Viera, se van a solucionar las cosas entre ella y Facundo. Sí. Dejando sus likes, compartiendo. Olis. Gracias, Juan, mi amor. Juan Rosales se separó por brujería. No. Qué disparate, me dañaron mi feed. Ahora nada más me sale que el hombre se fue en el avión para China y todo lo que pasó. Eso es lo que me estamos saliendo. Sí, Juan, mi amor, soy dominicano. Si tú le das hacia arriba al like, tú vas a ver de frente mi vida, que es el del péndulo, pero yo estoy aquí. Ahí. Entonces me veo completa. Hola, Paula, mi amor. María de la Cruz López, Jordi, regresa pronto a su casa. Dejándome sus likes. Sí.
Parece que tengo el péndulo. Para que quiera ver el péndulo de cerca, pregunte por ahí. Ay, yo también. La vida es muy corta para no estar sufriendo por todo. Oye, me dañaron el feed, maldita sea. Ahora lo que me sale es todo política, que yo no quiero ver esa vaina. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Qué bello! Ah, no, es para maquillar. No me maquillo. La chepa me pongo. Vanessa Bacaldi, José. Piensa en ella. Sí. Ay, empecé una serie nueva, se llama, bueno, no es nueva, es del 2021. No sé si ustedes llegaron a ver la película de la geisha, la tipa que tenía los ojos azules, que era una geisha. La prota de esa película es la prota de la serie que yo estoy mirando, que se llama La Princesa Rebelde. Buenísima. Está aquí también, me dijeron en YouTube. Yo la estoy viendo en Viki, pero si usted quiere verla en YouTube, busque la que está aquí. Se llama La Princesa. ¿Qué serie? Eso sí, te los digo desde ahora, son 68 capítulos. Muy buena. Yo voy como por el 6. Empecé hoy, mi amor. ¡Ay! Gracias, Vanessa, mi amor. Juan Rosales, Camila, le quiere como un padre. No. Déjame ver si lo encuentro. Sí, está ahí, mi amor. Así mismo, La Princesa Rebelde. Hay varios canales que lo tienen, así que pueden irlo a ver. Está aquí en YouTube. Ay. Hola Bárbara, bienvenida. Panticola leje. Bárbara Neto Gómez va a volver con Julien Versace. Sí, mi amor, sí. Recuerden dejar su like, seguir el canal y activar las notificaciones para que se den cuenta cuando estoy en vivo. Ustedes ni siquiera se dan cuenta cuando yo estoy live. Porque las notificaciones ustedes no las tienen habilitadas la mayoría. Gracias, Juan, mi amor. Ay, coño, esta vaina.
sé. ¡Ay! Hagan sus preguntas, una pregunta por persona. Nombre y pregunta. Yo no. Diana Gabriel le va a escribir en esta semana. Juan, mi amor, ya tú has preguntado demasiado. Sí, Diana, mi amor, sí. Claro, porque me imagino que hay que darle oportunidad a los demás. Susan González, Brian tiene sentimientos sinceros por ella. No.
Hola, Sori, bienvenida. Esteban Rojas va a darle la oportunidad que le está pidiendo Manuela. No. Cristín Peña, Emanuel, es la persona que le salen las cartas cuando dice que va a llegar alguien nuevo. Sí. Bueno, es que mi pelo es así. Sí, Cristín. Ay, Dios mío. Gracias a ti, chula. Ay, pero talento. Dejando sus likes. Pregunta. Sé que es una pregunta por persona. Creo que es una pregunta que yo le voy a responder con el péndulo.
Exa. Karen, Matías, ¿gusta de ella? Sí. Tania Dugan, junio 29 del 77. Tiene una entrevista de trabajo el próximo lunes. ¿Qué le espera con todo esto? ¿Qué viene hacia ella? Bueno, yo siento que esta es una muy buena oportunidad para ti realmente. Y la propuesta va a ser muy buena. Puede que no te den respuesta de una vez, pero para mí te van a dar la posición. Siento que si hay algo que va a haber como algo que ellos te van a decir que te vas a sentir como acorralada, como entre la espada y la pared, si lo deberías de coger o no. Yo te recomendaría que sí lo cojas, porque tú tienes la capacidad para poder hacer lo que sea que ellos te pidan. Así que no te limites tú. Yo siento que esta es la oportunidad que estabas esperando para tú poder lograr lo que tú quieres. Es una muy buena oportunidad para ti. Gracias por tu compra, gracias por tu pregunta. Diego va a viajar. No. Y Denis Carolina Mendoza, su ex, va a volver con ella. Sí. Nicole Mora, Amelfi, ¿siente algo por ella? No. Amadeli, se van a arreglar las cosas con Orlin. Sí. Yo no he dado tiempo aquí. ¿Usted preguntó por tiempo? No. Lo que dice tiempo ahí no le corresponde a usted porque yo no estoy preguntando por tiempo. Así que no se esté fijando en eso. Usted se fija en la respuesta de sí o no que se le da. Es eso lo que yo le estoy dando. Yo no le estoy dando tiempo a usted. Así que no se ponga de creativo. Gracias a ti, mi corazón. Emily, Iván le ama. No. Pilar, se va a ver con Samuel.
hoy, la noche. No. Tania Dugan, junio 29 del 77. Tommy, marzo 21 del 75. ¿Qué va a pasar entre ellos dos? ¿Qué va a suceder entre Tommy y ella? Tania, mi amor, este hombre te está extrañando muchísimo. Hay una intención de tener comunicación, de buscar acercamiento, pero él está pensando si debería o no debería de hacerlo ahora. Él todavía no está decidido. Sí te extraña, sí quiere hablar contigo, pero todavía él no está tomando ninguna decisión. Puede ser que en 15 días ustedes tengan algún tipo de encuentro o algún tipo de comunicación o interacción importante. Pero por ahora yo no lo veo a él haciendo absolutamente nada. Sí lo veo pensando, sí lo veo analizándolo, sí lo veo a él como con la intención de, pero si él no hace nada, pues no estamos en nada. Pero sí, lo que tú tienes es que tener paciencia. Nicole, déjame ver cuántas preguntas te quedan, Nicole. Última pregunta de membresía del mes. Hola, Andrea Cisterna Vergara, 27 de diciembre del 90. ¿Qué pensó Esteban después de la junta de... Mira, él le sorprendió verte, te encontró sumamente atractiva. Yo lo veo a él tomando una decisión en buscar la manera de acercarse. Todavía que hay sentimientos románticos, él quiere una nueva etapa o quiere reiniciar las cosas contigo. O darse una oportunidad de empezar algo. Pero sí va a tomar como la decisión final o el impulso final para hacerlo. Eso es lo que veo ahí. Gracias por tu pregunta. Ashanti Barreras va a conseguir trabajo pronto. Sí. Nicole, Isaías, gusta de ella. Sí. María de Jesús, Edgar, volverá con ella pronto. Sí. Héctor, volverá con Sara, su ex. Y vuelven. Samira, no se lee, no se responde esos temas aquí. Emily, David y ella van a ser novios. Sí. Marjorie, Juan Alberto le quieren. Sí. Abel y Romina van a ser pareja. No. Jairubis Vargas, está, ¿y dónde está tu nombre? Héctor, Gemina, gusta de él. Sí. Elisa, conseguir empleo pronto. Sí. Isabel, Rafael va a estar con ella. No. Samira, Danilo, le va a ser infiel. No. Mariana cobrará el juicio. Mariana Ayala va a cobrar el juicio. Sí. Diana debería de estudiar el derecho, abogacía. Sí. Jocelyn. Jaime le va a volver a escribir. No.
Arianis se va a ver mañana con Dave. Denny. Dani. No. David. Dairubis está enamorada de él. No. Daniela, Cristian Gutiérrez le ama. No. Miriam, Pedro le va a volver a escribir. No, mi amor. Citlali le gustan ahí. Sí. Diani, Jesús gusta de ella. Sí. Carmen, Edwin le ama. No. Noemí, la relación de ella se va a terminar pronto. Sí. Kaylis, le irá bien con Daniel. No. Casey, Claudio Torres, gusta de ella. No. Helen, Jonathan va a volver con ella. No. Dulce, Javier, dejó de hablar con Marlene. Sí. Melanie González sigue enamorado de ella. No. Diana debería de estudiar nutrición. No. Rigoberto va a buscar a Leti. No. Natalie vuelve con Álvaro. Sí. Ah, le va a encontrar trabajo fijo en este año. No. Fernando, Joana, va a volver con él. Sí. Gloria, su ex, va a volver con ella. Sí. María Christopher va a volver con ella. Sí. Mónica Chavarría, Alexander Castillo, pensé. Sí.
Jenny, su relación tiene futuro. No. Elkis, su esposo Héctor, va a volver con ella. Sí. José, Eliani, todavía tiene interés en él. Sí. Karen está enamorada de Camilo. No. Mari se va a casar. No. Leslie, tu novio no vi. No, Leslie, no. Diana, Giancarlo siente algo por ella. Sí. Claudio va a tener una relación sentimental con esa persona. Sí. Gloria, Derek, le ama. No. Claudia, llegará el amor a su vida. Sí. Sauri vuelve con Aurelio. No. Victoria, le gusta a Santiago. No. Mónica Castillo. No, Mónica. Winnie Fair, llegará un cambio de puesto en el trabajo en este año. No. Alma, tiene pareja. No. Evelyn, logrará cumplir sus sueños. Sí. Kimberly, novio, Hanoi, no vi. Sí. César se llevó a Floki. No. Erika Aliaga. Fran volverá a buscarla. Sí, Erika. Reina volverá a ser feliz.
Carlos volverá a hablarle. Sí. Angélica, el amor de su vida no vi. No. Laura Salamanca, Richard será su novio. No. Elena, le van a pagar hoy. Elena, le van a pagar hoy. No. Catalina Albellán. Llevo currículum, le darán el empleo. No. Uri, Jorge, gusta de ella. Gabriel. Él le va a volver a hablar. Sí. Sharon Aguilar. El encuentro con esta persona será pronto. Brandon vuelve con Moni. No. Analía. Siente algo por ella esa persona. Erickson. Volverán a darle una oportunidad. Sí. Luz Román. Luz Román, no. Kaela. Euclides piensa. Sara Mendoza. Sí, Sara Mendoza. Fabián. No, Fabián. Daniela va a tener éxito en lo que se proponga. Evelyn González, ¿le irá bien en lo que va a trabajar? No. Adriana, ¿le gusta José Ángel? No. Diana Mari va a volver a hablar con José. Sí. Rubén Fernández. Seida le va a buscar. No. Daniel. ¿Qué piensa Carolina? Sí. Ana, la ruptura con Eric es definitiva. No. Laila va a terminar siendo novia de Adán. Sí. Se vuelve con Mateo. No. Isabel, Aarón, gusta de ella. No. Daniel, Camila Novoa, piensa en él. No. Tremenda. Olvis. ¿Te va a alejar esa persona? No. No.
Le irá bien a Brian en su nuevo empleo. Sí. María va a volver con ese. Sí. Zaira Delgado, Anthony le engaña. No. Isabela Quiro es gay. No. Brenda, su esposo, le está engañando. Sí. Catherine va a encontrar un trabajo. Sí, Catherine. David Rodríguez, su economía va a mejorar. No. Alexa, siguiente. Felipe, sus amigos le van a perdonar. Sí. Hola, Liu. Adria va a regresar con Alexander. No, no vuelven. Alejandra, Irving, gusta de ella. Sí. Todos tienen preguntas con el péndulo. No hay preguntas con las cartas. Eliu. Una sola pregunta por persona con el péndulo. Alexa. Juana, Israel, piensa en ella. Sí, Lady. No, Lady. Alejandra, yo te respondí eso, mi niña. Tú no prestaste atención, no hay de nuevo. Milagros quiere saber si Alma piensa. No. Carol, Alfredo, le está engañando. Sí. Vladimir, Liliana, no vi la pregunta. ¿Volverá con él? No, no vuelve contigo, Vladimir. Joanny debería continuar con su pareja.
No. Nicole, si Stella Vergara va a volver a verse con Esteban, por ahora no. Erasto Pérez Martínez y Nancy Villa tienen sentimientos. No. Santiago va a ser millonario. No. Gracias a ti, Elio Manuel. Felipe. Sí, Felipe, sí. Leonidas Domínguez. No, Leonidas, no. Alfaro. Alfaro, sí. Melissa Rico, le extraña a esta persona. Sí. Sergio va a pasar al tribunal médico. No. Ah, del Infran le quiere. Sí. Natalia, Fran va a seguir con ella o la conversación con ella, no sé. No. Luz. Ella quiere saber algo de su jefe. Sí. Fabio. No te ama. Amy. Luis va a volver con ella el domingo. No. Luis Javier. Sí, Luis Javier. Claudio. Sí. Jennifer, Cristian vuelve con ella. No. Felipe encontrará el amor. Sí. Toby Dere, van a ser novios. No. Anayeli. No, Anayeli. Salvador, Ángela le ama. No. Si usted no me pone su nombre como el cartel azul que está justo arriba del péndulo, que a usted no le da la gana de leer, yo no le voy a responder. Ustedes son muy...
Valeria, tendré empleo pronto. No, mi amor. Daniel va a ser novio de Sofía. No. María. Sí, María. Elaine. No, Elaine. Brenda va a volver con su ex. No. Rey de León estará con el amor de su vida. No. Juan Cortés y Beatriz se ven mañana. No. Eloy Pérez, Francisca, piensa en él. Sí. Cela va a tener una relación con Martín. Sí. Felipe va a mejorar económicamente. Sí, Felipe. Joel Rosario, julio 2 del 99, que viene para él en general, para este mes. Bueno, mi amor, aquí hay una persona que está pensando en tener algún tipo de comunicación o conversación contigo para restaurar o reequilibrar una amistad o una relación. Es una persona de tu pasado que está pensando que lo mejor sería buscar comunicación contigo y se va a acercar como una gran amiga o algo así. Lo ha estado pensando bastante y entiende que es lo mejor que puede hacer. Y viene como con cierta honestidad. Puede ser que se vean en una celebración o ese reencuentro sea motivo de celebración para ti o para él. Por otro lado, en lo económico, hay una oportunidad que se te va a presentar que va a ser muy buena. Hay una puerta financieramente que se está abriendo para ti. Te veo a ti con muchísimo entusiasmo iniciando algo. Si es cierto que tú has estado pensando en el que si las situaciones, o vas a estar pensando que si las situaciones se van a volver negativas o limitantes como en el pasado, pero realmente no es así. Tú mantente positivo, tú piensa en estas oportunidades y estas puertas que se te abren como motivos para tú poder aprovechar la situación a plenitud, o sea, no te limites. Yo sé que tú vas a pensar demasiado, vas a sentir como que o tú no puedes o que va a ser complicado o que qué tal si todo sale mal. No te adelante a las cosas. No te adelante a las cosas. Tú tómate la cosa con calma. Hola Giovanni, mi amor, ¿cómo estás? Salí de los primos, me tenían loca ya.
Alejandro G. de abril 11 del 82, que viene en general para él. Mira, aquí hay una persona que está deseando tener un encuentro contigo o tú estás deseando tener un encuentro con ella. En 6 días a partir de hoy ustedes dos se van a estar viendo. Y eso va a llevar como que ustedes tengan un reinicio o una cita o una nueva etapa importante donde la conexión se va a hacer más fuerte o la comunicación, la interacción de ustedes dos va a hacer que ustedes sean como más unidos. Tú deseabas eso o esa persona deseaba eso. Si no es que tú lo deseas, esa persona te va a convencer para que le den oportunidad. Por otro lado, en lo económico, ya tú tienes muy claro lo que tú quieres. Hay ciertas situaciones que han sido un poquito complicadas y estresantes. Ya hay cambios positivos aquí. Hay noticias importantes que están llegando entre 8 y 10 días. Lo que conlleva a que tú aproveches una oportunidad que se te va a presentar, que en lo financiero te va a dar tranquilidad, pero te vas a sentir como estresado porque no vas a saber cómo reaccionar en el momento. Calma es lo que te puedo decir. Analiza bien y después ejecuta. Gracias por tu pregunta. Elisa, siguiente. Qué bueno, Giovanni. Elisa, siguiente. ¿Qué viene para Giovanni Jiménez, abril 6 del 83 en general para el mes de junio? Bueno, en junio, a pesar de ciertas diferencias o discusiones que tú vas a tener, se te van a presentar oportunidades donde tú financieramente vas a estar bastante cómoda. No sé si es que estás organizando algo o estás un poco emocional con ciertas situaciones, pero yo te veo a ti poniéndote en ejecución, terminando ciertos eventos o situaciones que tenías pendiente en el amor, en los sentimientos, que te están llevando a ti como a ver las cosas, perdón, de una forma distinta, y hay una comunicación, una conversación o un acercamiento de alguien que tiene todavía un interés romántico para tratar de ver si puede tener algún tipo de encuentro, conversación. Esta persona va a estar rondándote en los próximos días como buscando una oportunidad para ver si tú le permites como volver a acercarse a ti. Por otro lado, en lo económico, yo te veo a ti que se te está haciendo difícil ver que las cosas están evolucionando y te has enfocado demasiado en lo que estás perdiendo, más no te estás enfocando en las oportunidades que tienes. Todavía tú tienes oportunidades para lograr eso que tú quieres. Las cosas están fluyendo como tú quieres, bien, porque tú estás pensando en si algo sale mal. Sí es cierto que te está costando, pero tú te obsesionas siempre con la parte negativa o lo que te pueda limitar o con lo que pueda aparecer y surgir de las situaciones. Eso a ti no te conviene. Tú no puedes pensar en lo que suceda. Tú lo que tienes que estar preparada. Si pasa una vaina, ¿qué hacer? Y si no pasa, pues mejor. Pero tú no puedes adelantarte a las situaciones pensando en que todo se va a ir por el caño si tú ni siquiera confiar en que tú tienes todo lo que tú necesitas, independientemente de lo lejos, o sea, de lejos, difícil, tedioso, lento que se ha movido. El que tú logres tu objetivo no tiene que ver con la fecha que tú quieras, sino en el proceso que te encuentres. Entonces tú tienes que confiar en ti, mija. Penúltima pregunta. María Méndez, 17 del 94. ¿Cómo le va a ir a ella si se postula al Capital Abeja? Debería ir ¿cómo se dice? Tú me estás haciendo 2 preguntas en una. No puedo hacerte 2 respuestas en una.
¿Cómo le irá a ella si se postula al Capitán Abeja? Te veo con un poco de estrés con el tema. En cierto momento en adelante tú vas a sentir como que esto no es tan bueno como tú pensabas. Al principio te va a ir muy bien, pero tú te vas a poner a obsesionarte con que se te va a poner difícil, que tú vas a hacer, que cómo resolver. O sea, tú vas a estar mirando hacia el futuro, pero sin tener muy claro cómo conseguirlo. El proceso va a ser largo, va a ser tedioso, va a ser complicado, no va a ser fácil, pero no te irá mal. La cuestión es que tú vas a querer tirar la toalla porque te vas a sentir con miedo a quedar mal o no poder pagar y eso te va a poner nervioso y vas a querer soltar. Gracias por tu pregunta. Hola, Oscar. Gracias a ti. Recuerden que tenemos las preguntas de sí o no con el péndulo. Haga su pregunta para responderle el sí o no con el péndulo. No se le responde con las cartas. Se responde con el... Silvia Barrera, su hija Dulce le darán la beca León. No. Gracias a ti. Tan lento, Suriel, tú sabes cómo es.
Pero imagínate, mi niño. Déjalo. Hola estrella, mi amor. Aquí hace un calorón. Verónica Pascual, octubre 26 del 78, que viene para ella en general. Para la próxima semana, última pregunta de membresía del mes. Bueno, mi corazón, las cosas para ustedes en su relación están llegando a un final que va a llevar a un inicio totalmente distinto. Paciencia va a ser necesaria aquí. Que yo lo veo a él luchando por tener la posibilidad de que la cosa entre ustedes dos cambien. Sin embargo, yo te siento a ti que tú estás como esperando a ver qué va a pasar. Él va a hacer todo lo posible para que tú no te sientas decepcionada o para que tú no sientas que estás perdiendo tu tiempo. En cierta manera, él está haciendo cambios y ajustes para mostrarte de que realmente él quiere permanecer ahí o que tú le permitas a él continuar como estaban en el pasado. Por otro lado, en lo económico, hay noticias importantes que están llegando para ti en esta semana. Algo que tú tenías en tu mente, algo del pasado, un momento bonito que viviste o una oportunidad, un sueño que tú tenías, finalmente vas a poderlo conseguir porque veo aquí una especie de celebración por un logro ganado. Dinero va a haber, pero van a haber cambios en donde tú vas a tener que dejar de ser tan ilusa y pensar solamente en fantasía y poner los pies sobre la tierra para poder lograr lo que tú quieres. Te van a llegar noticias donde tú te vas a dar cuenta que estás soñando despierta, más no estás ejecutando enfocada en una realidad. Y eso va a hacer que las cosas para ti sean diferentes. ¿Qué te digo, Manigui? Aquí está caliente, pero ¿qué hacemos? No podemos continuar. Brenda Martínez, 24 de abril de 67, que viene para ella en lo que resta del mes de mayo.
Brenda, mi amor, aquí hay una persona que te encuentra a ti sumamente irresistible y va a estar buscando la forma de encontrar la oportunidad de acercarse a ti. Esta persona no quiere que la cosa entre ustedes dos estén como separadas y va a estar buscando la manera de hablar contigo en los próximos días para que la cosa cambie entre ustedes dos. La semana que viene hay una conversación importante y a principio de mes es probable que esta persona aparezca aprovechando una oportunidad para o luchar por ti o para demostrarte de que realmente él nunca se ha alejado y que no quiere alejarse. Ella, esa persona. Por otro lado, en lo económico, yo te veo a ti con mucho estrés, pero también te veo con muchas ilusiones y muchas cosas que quieres realizar. Hay ciertas situaciones que ya es hora de que tú dejes de soñar con ellas y poner los pies sobre la tierra. Si tú quieres recuperarte financieramente, si tú quieres restablecerte a como tú estabas antes y lograr estos objetivos que yo veo aquí que tú tienes, primeramente tienes que dejar de obsesionarte con que las cosas que viviste van a ser igual ahora. Tú no estás en el mismo momento, no es lo mismo. Eres otra persona, eres más madura, eres más inteligente, has pasado por muchísimas experiencias, por lo que tú no puedes vivir las mismas cosas del pasado, por más buenas que sean, no van a ser igual. Entonces tú tienes que tratar de tener eso claro para que puedas aprovechar las oportunidades que se te van a presentar, porque sí es cierto que se te están generando ciertas, como que te sientes cansada, te sientes agotada de que quizás estás poniendo demasiado de tu parte y no encuentras los resultados. Paciencia y enfocar tu energía. Pero una mujer muy inteligente, ahora es el momento de tú decidir qué es lo que tú vas a hacer y hacia dónde tú quieres ir. Tú eres la que va a crear tu realidad, pero tú tienes que tenerla muy clara en tu mente a dónde que tú vas a ir. Así que deja de sentirte que tú estás acorralada porque no lo estás. Gracias por tu pregunta.
Alexa. Hola, Indimar. Indimar Ventura, diciembre 17 del 2003, que viene para ella en el amor. Diciembre 17 del 2003, que viene hacia ella en el amor. Mira, tu persona de interés tiene una codependencia que se está volviendo bastante tóxica. Él está bastante obsesionado contigo. Él se lamenta por todos los errores cometidos, pero tampoco quiere decir que porque se lamenta él está soltando. No. Él se está obsesionando más contigo porque él te quiere retener. No quiere que tú vueles, no quiere que tú evoluciones. Él quiere ser la persona que esté al lado de tuyo. A como dé lugar, cueste lo que cueste. En los próximos días va a haber como una celebración, una fiesta, una algo. Él va a buscar la manera de tomar eso como una excusa para ver si tiene algún tipo de conversación contigo y así entonces puede tener o intimidad o acercarse nuevamente. La intención de él es no soltarte, él se está aferrando porque él siente que tú tienes más opciones. Y él lo que está sintiendo es de que él tiene que hacer alguna cosa para saber qué tú estás haciendo, con quién tú lo estás haciendo y qué más vas a hacer. Va a haber una invitación de parte de él, sea vamos a salir, vamos a hacer algo, vamos a tener un compartir, lo que sea. La cuestión es que ya no puede seguir cuestionándose o reprimiendo sus emociones porque es que él está muy ansioso. Él está reevaluando la relación, él se está dando cuenta que en la situación que está es por su culpa, por no haber tomado una decisión, por ser infantil o por ser inestable, pero va a aprovecharse el tema del niño para poderse acercar a ti con la intención de que la cosa cambie. Eso es lo que veo ahí. Gracias a ti, mi corazón.
Dimar Ventura, diciembre 17 del 2003. ¿Tendrá algún tipo de justicia divina para su situación, su relación con sus seres? Todo va a depender de qué tan positiva tú pienses que va a ser. Es un sí. Va a ser un proceso largo, va a ser un proceso complicado, va a ser lento, pero sí se van a balancear las cosas a tu favor. Pero necesitas tener paciencia porque no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Es un proceso que se va a tomar bastante tiempo para que se ajusten, para que se equilibren las cosas, para que esa persona tome la decisión que vaya a tomar y tú también tomas la decisión que vas a tomar. Pero aquí yo veo una reconciliación, aquí yo veo un cambio. ¿Por qué? Porque ambos están preocupados con que las cosas se terminen definitivamente. Ninguno de los dos quiere que eso suceda. Pero este va a ser un proceso que va a necesitar un alejamiento para que ustedes dos puedan analizar y madurar cada quien por su lado y después recuperar o reconectar. Gracias a ti, mi corazón. Agosto 7 del 81, que viene para él en general. 7 de agosto del 80. Mi corazón, aquí hay un encuentro romántico pasional en los próximos días con una mujer que a ti te gusta bastante de ella, la respeta o siente algo especial por esta mujer. Hay una obsesión sexual aquí. Hay muchas ilusiones como de que se dé un encuentro. Hay una cita aquí.
Pero esa mujer necesita que tú le tengas paciencia. Porque ella es como muy chapada a la antigua. O ella quiere que las cosas se hagan como en los tiempos de las abuelas. Para ella sentirse que realmente vale la pena. Ten paciencia, tú vas a lograr lo que tú quieras. A ella gusta de ti, ella siente pasión por ti. Pero esta es una mujer que no es igual que tú eres más intenso, lo tuyo es más rápido y ella no es así. O sea, tiene que ponerte eso en la cabeza. Por otro lado, en lo económico, hay una oportunidad que se te va a presentar en los próximos días. Puede ser la semana que viene, el martes, en donde tú vas a conseguir como algo, hay un dinero, hay un beneficio, hay un logro importante financiero que vas a conseguir. No sé si es una firma de contrato, la adquisición de algo, pero te va a ir sumamente bien. Hay algo que ya es hora de que tú termines de soltarlo, para que tú puedas tener tu vida como en tranquilidad, en equilibrio, en balance. Tú tienes que terminar de cerrar esa puerta y te está costando mucho con un asunto de dinero, con algo así o con tomar una decisión final. Tómala. Es hora. Deja de estar sintiéndote acorralado porque tú estás acorralado porque tú quieres. Te mandan saludos por aquí. Te mandan saludos para ti, Suriel, también. Oscar Reyes, julio 17 del 2001. Paola Saldívar. ¿Qué ha pensado de él? ¿Está tratando de evitar? ¿Va a haber un encuentro o algún tipo de comunicación en 8 días? ¿Qué es lo que está esperando como que las cosas se calmen para ella buscar el acercamiento? Sí va a haber un reencuentro entre ustedes con una intención de mantener la comunicación.
pero no es que ella te esté bien. Para nada. Es todo lo opuesto. Ella está dispuesta a hablar contigo o encontrarse contigo o que tengan algún tipo de comunicación. Sin embargo, no va a ser algo con una intención romántica, va a ser como casual. ¿Entiendes? Digo, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te va? ¿Qué ha ido tu vida? Ese tipo de pendeja. Gracias a ti, mi corazón. Te queda una sola pregunta más de membresía.
Alexa. Alexa. Mis amores, ya está bueno. Yo como que me voy. Que tengan una excelente noche, que descansen. Mañana regresamos. Duerman bien. Hasta luego. Bye.